Hello everyone, welcome to your English class with your teacher Elsa. Hola con todos, bienvenidos a su clase de inglés con su teacher Elsita. Antes de iniciar esta clase virtual, deseo darles un mensaje. Estamos viviendo un momento complejo tanto en el país y en el mundo. Ha cambiado nuestro estilo de vida tanto en lo laboral y en el estudio. No hasta hace poco estábamos acostumbrados a madrugar e ir a la escuela. Ahora debemos conectarnos, ya sea a través de un computador o un teléfono con nuestros profes. La educación ya no es la misma, incluso es más compleja y se nos hace más difícil realizar las tareas y comprender los contenidos. Pero es cuestión de adaptarse y pedir a Dios que esta situación pase lo más pronto posible, para podernos volver a ver en las aulas y que ninguna persona cercana a nosotros sea víctima de esta pandemia. Por eso les recuerdo, quédense en casa. Bueno, con esta introducción, chicos, yo quería dar algunos anuncios. El primero es, estaba revisando sus tareas y no todos, pero sí un porcentaje alarmante, por así decirlo, en su mayoría están presentando muchos errores en las tareas. En algunos casos he solicitado, hagan de nuevo la tarea. Por favor, al momento de que ingresen a la plataforma, yo dejo unos comentarios. Revisen. Si no tienen la nota y ya han subido la tarea con tiempo, bueno, si ya me la subieron con tiempo y aún no hay cómo es la nota respectiva, revisen si es que hay algún comentario de mi parte, si es que hay la solicitud de realizar nuevamente la tarea. O si no, por favor, escribirme, profe, yo ya subí esta tarea, por favor, revísenme. Otra cuestión, por favor, copien las tareas completas. A veces me mandan solo las respuestas, incluso para mí es difícil comprender un poco sus respuestas. Si copian la actividad completa, yo por ende podré entender a la perfección cuáles son sus respuestas. Pero en vista de que veo bastantes errores, obviamente no todos, hay algunos niños o niñas que han hecho la tarea de manera excelente, sigo teniendo falencias con otras personas, entonces por ende vamos a hacer esta clase de refuerzo. Obviamente yo ya les dejé una actividad de refuerzo académico, pero aún veo ciertas fallas. Entonces ahora la voy a hacer yo. Vamos a continuar con el tema del pasado simple. Vamos a iniciar. Simple Past Auxiliary Tip. Pasado simple auxiliar tip. Antes de comenzar a escribir las oraciones como tal, debemos aprender tanto verbos regulares e irregulares en pasado, regular verbs and irregular verbs in past. Tenemos una característica especial de los verbos regulares en pasado, que para transformarlos en pasado debemos aumentar la terminación ed, o en español ed, pero esto es una regla general. Como ustedes saben, toda regla tiene excepciones, y esta regla general tiene 3 excepciones. Vamos con la primera excepción. Es cuando los verbos terminan en la palabra e, por ejemplo, change, simplemente tenemos que añadir la letra D, change. Lo mismo con believe, believe. La segunda excepción indica que si un verbo termina en una vocal corta con una consonante, doblamos la consonante final. Otra regla que yo también he encontrado, he comenzado con mis compañeros, es cuando tienes una pronunciación fuerte al final o es una sola sílaba. Por ejemplo, stop o es commit. Cuando tiene un acento fuerte al final, debemos doblar la consonante final y luego aumentar la terminación ed. Como por ejemplo tenemos stop, stop. La tercera excepción a esta regla general de aumentar ed nos dice que cuando
un verbo termina en la consonante Y, se debe cambiar la Y por la terminación IED. O sea, dice cambia la Y por I y aumentas la terminación ID o ED. Pero hay que tener ojo con esta regla. Esta regla se aplica siempre y cuando al lado de nuestra letra o nuestra consonante Y haya una consonante. Por ejemplo, study, vemos que termina en D y en Y. Por ende, cambiamos la Y por I y ponemos studied. O en este caso que tenemos try, que tenemos al lado de la Y una R, cambiamos la Y por I y ponemos try it. Pero si es que al lado de la Y tenemos una vocal, por ejemplo, la palabra play. Play, ustedes saben que es jugar. Si tenemos al lado de la Y una vocal, simplemente no cambiamos la consonante Y y agregamos la terminación ED. Tomen eso en consideración. En cambio, para los verbos irregulares, tienen su forma propia en el pasado, ya sea en el pasado simple o en el pasado participio. Por ejemplo, con lo que hemos visto o lo que han visto, el verbo to be o el verbo be, el pasado es was y were, el pasado participio es been, pero estamos simplemente manejando pasado simple, así que no vamos tan allá. Por ejemplo, el verbo eat, eso significa comer, el verbo en pasado simple es ate, o el verbo que estamos viendo ahora, que es do. Do significa hacer y su pasado simple es did. Ojo, el pasado participio de do es don't. Vamos a utilizar pasado simple que es did. Espero esté comprendido hasta este punto. Ahora sí vamos de lleno a la gramática estructural de las oraciones o grammatical structure in affirmative form, en la forma afirmativa. Tenemos una nota. ¿Qué nos dice esta nota? Dice, did, al actuar como un verbo auxiliar, no tiene significado. Sirve para cumplir con la regla gramatical. ¿Qué quiero decir con esto? El verbo did puede ser utilizado tanto como un verbo de acción o como un verbo auxiliar. Cuando yo utilizo al did como un verbo de acción, significa hizo, porque está en pasado, obviamente. O do, cuando lo utilizo como un verbo de acción, significa hacer. Pero cuando dentro de la estructura gramatical, sea afirmación, sea negación o sea pregunta, está ocupado como un verbo auxiliar, no tiene significado. Al momento de que nosotros queramos traducir, no va a tener significado. ¿Por qué lo explico todo esto en español? Porque a mí me interesa que ustedes comprendan. Y es más fácil comprender en nuestro idioma nativo, que es el español. Luego vamos directamente con el inglés. Now, we are going to start with grammatical structure affirmative form. Vamos a empezar con la forma gramatical de las afirmaciones. En primer caso tenemos pronoun plus verb plus complement. In this case, this action verb is in past form. Repito, en primer lugar tenemos el pronombre más el verbo de acción, obviamente en pasado, y más el complemento. Por ejemplo, she played the guitar. Aquí se dan cuenta acerca de la regla, de la excepción que les hablaba anteriormente. En este caso, este verbo play termina en Y, pero al lado de la Y hay una vocal. Por ende, solo se aumenta ED y no se cambia la Y por I. Aquí ya tenemos plasmado este ejemplo. Luego, continuamos con la forma negativa. Espero esté claro. Antes de pasar, vuelvo a repetir.
es pronoun, es el verbo en pasado y es el complemento. Vamos ahora con la forma negativa. Negative form. The grammar structure is pronoun plus auxiliary verb, obviously in past, plus not, plus verb in present or infinitive, plus complement. Entonces, en la forma negativa tenemos el pronombre personal, más el verbo auxiliar, obviamente en pasado, más not, más el verbo de acción en presente, más el complemento. ¿Por qué en presente? Al momento de nosotros aumentar en nuestra oración un verbo auxiliar, que esto solo es utilizado en las formas negativas y en las formas de pregunta, ojo que no estoy diciendo en afirmaciones, que eso es uno de los errores de las tareas que he encontrado. Solo en negación y en pregunta, al momento de yo aumentar el verbo auxiliar did, esto hace que toda la oración se transforme en pasado. Por ende, el verbo de acción ya no debe ir en pasado, sino simplemente en su infinitivo o en su forma básica, como se conoce. En este caso se dice, she did not play the guitar. Ella no ha tocado la guitarra. Ahora vamos con la forma interrogativa. Quiero aclarar que esto es una pregunta simple, simple questions, porque también en el inglés tenemos general questions. Esto en una diapositiva más adelante está explicado. Bueno, vamos a la forma de interrogación, interrogative form. This, auxiliary verb plus pronoun plus verb in infinitive plus complement and plus question mark. Lo que nos dice en la forma interrogativa es que siempre en las preguntas simples debemos iniciar con un verbo auxiliar, en este caso el did. Luego del verbo auxiliar did va el pronombre, posteriormente va el verbo en infinitivo en la forma básica o en presente, el complemento y no olvidarnos del signo de interrogación. Obviamente en español nosotros tenemos el signo de interrogación tanto de inicio como final, pero en el inglés solo tenemos el final. Entonces, si nosotros queremos hacer una pregunta en inglés y no le ponemos el signo de interrogación final, la persona que vaya a leer no nos va a comprender porque va a decir, ¿estás afirmando, estás preguntando o estás negando? Entonces debemos tener en cuenta sí utilizar el signo. Y siempre que voy a iniciar una pregunta es con el verbo auxiliar. Eso es otro de los errores que yo vi en sus tareas, que iniciaban con el pronombre. No, deben iniciar con el verbo auxiliar did. For example, did she play the guitar? Ella tocó la guitarra. Things to keep in mind. Cosas a tener en cuenta. Attention please. En las afirmaciones no se usa el did como un auxiliar, sino como un verbo de acción. Por ejemplo, yo hice mi tarea. I did my homework. Ella comió su cena. She ate her dinner. Ojo, que aquí el did funciona como un verbo de acción en pasado, no como un auxiliar. Si después del did utilizamos otro verbo, debemos ponerle un sentido a la oración. El did en pasado significa hice, y yo claramente en las diapositivas anteriores les dije que el did solo se utiliza como auxiliar en las negaciones y en las preguntas, pero en las afirmaciones, como aquí lo estoy explicando, funciona como un verbo de acción.
Por ende, tiene un significado. Attention, please. En las negaciones, al usar did como un auxiliar, transforma toda la oración en pasado. Por ende, el verbo de acción debe ir en presente. Por ejemplo, I did not eat my dinner. Yo no comí mi cena. Vemos que el verbo de acción está en infinitivo o presente como nosotros lo conocemos, porque el verbo auxiliar ya está en pasado y este transforma toda la oración en pasado. Obviamente, como es negación, no nos olvidemos del complemento not. I did not. She did not. Marcos did not. Attention, please. En las negaciones, al usar did como auxiliar, también se puede utilizar el verbo do como un verbo de acción. A veces nos confundimos y yo les digo un ejemplo que tengo aquí. Yo no hice mi tarea. Primero, para decir yo no y transformar a mi oración en pasado, utilizo I did not. Ojo que dije que el did no tiene significado, pero el I did not junto significa yo no. Luego vamos con el verbo de acción, que es hice, pero en este caso, como la oración ya está en pasado, el verbo debe estar en infinitivo presente. Hacer es do. I did not do my homework. Yo no hice mi tarea. Attention, please. En las preguntas simples, siempre debe iniciar por el verbo auxiliar. Ojo, que dije que siempre una pregunta simple debe iniciar por el verbo, no por el sujeto o pronombre. Seguido por el sujeto, luego el verbo de acción, en presente obviamente porque ya el did transformó la oración en pasado, y por último el complemento sin olvidarnos del signo de interrogación final. Por ejemplo, did you go to the mall yesterday? ¿Fuiste al centro comercial ayer? Y en las preguntas generales, siempre debe iniciar con una palabra interrogativa, seguido por el verbo auxiliar did y posteriormente los mismos elementos de una pregunta simple. Por ejemplo, tenemos la palabra interrogativa when, el verbo auxiliar did, luego el pronombre you, luego el verbo go to, que sería junto en este caso, más el complemento the mall y más el signo de interrogación que tenemos al final. Entonces, when did you go to the mall? ¿Cuándo fuiste al centro comercial? Para que se entienda, la pregunta simple de la pregunta general se diferencia es por cómo inicia. Una pregunta simple, como vimos, inicia por el verbo auxiliar did. Pero una pregunta general, utilizamos una palabra interrogativa que las mayormente es conocida como WH o WH. Por ejemplo, what, when, where, why, e incluso dentro de estas palabras WH tenemos en cuenta también how. Thanks for your attention. Si tienen alguna pregunta o consulta adicional, por favor háganmelo saber en la plataforma o envíenme un mensaje directamente en la plataforma y cómo mandar un mensaje directo al profesor, o voy a abrir un foro para que hayan preguntas para que todos los compañeros vayan viendo y aclarando sus dudas. Gracias. Thank you. Bye bye. See you later.